Hola, buenas noches. Yo soy Ortiz Alvarado Alejandro del curso de cirugía del doctor Ángel Pineda y les voy a mostrar el tema de proceso de cicatrización, tipos de cicatrices y también complicaciones de las cicatrices y el cierre de las mismas postoperatorias. Vamos con el proceso de cicatrización. Tenemos primero que nada un proceso de cicatrización normal, en la que consta de 4 fases. La primera es la fase de coagulación o de hemostasia. Esta fase comienza justamente en el momento en que se presenta la herida. Cuando hacemos el primer corte en nuestro paciente, ya está comenzando la fase 1, en la cual se va a tener como principal objetivo el detenimiento de la salida de sangre de los capilares y vasos sanguíneos dañados y rasgados por la hoja del bisturí. Comienza inmediatamente después de la lesión y su principal objetivo es detener el sangrado por medio del tapón plaquetario. El tapón plaquetario es un tapón que se forma en conjunto con plaquetas, colágeno y una enzima muy importante llamada trombina. Esta comenzará a formar una especie de parches, evitando que la sangre comience a salir o comience o siga saliendo, perdón. Ahora, fase 2 es la inflamación. Esta se va a centrar mucho en la limpieza de la herida. Como sabemos, la inflamación es parte de un proceso inmunológico inespecífico que consta del reclutamiento de múltiples células para ayudar con la limpieza del lugar de la contusión o de la herida. Digamos, hicimos el corte, ya tenemos fase 1, coagulación y hemostasia. Ya está parado el sangrado. Pero ahora comenzará con un proceso de inflamación. ¿Para qué? Pues para limpiar la propia herida, ya que en el proceso de inflamación vamos a tener eritema, calor, dolor y posible edema. Todo esto viene acarreado con el aumento del flujo sanguíneo que se tiene en la zona y del volumen también. Así que con el aumento de flujo sanguíneo también tenemos aumento de concentración de células blancas. Por ejemplo, neutrófilos que comienzan a elevar su concentración en la zona 24 hasta 48 horas, de 24 a 48 horas después. Se tiene una concentración muy alta. Después comenzará a bajar la concentración. Sin embargo, es muy importante saber que después de que estos neutrófilos están presentes en una concentración muy alta, comenzarán a bajar, pero van a llegar ahora los macrófagos que seguirán con la limpieza, porque a eso vinieron los neutrófilos, a limpiar posibles patógenos que se encuentren en la herida. Ya que hicieron su trabajo, comienzan a irse y llegan ahora los macrófagos que continuarán con esa fase, la fase 2. Esta fase dura de 4 a 6 días y puede presentar edema, eritema, calor y dolor. Ahora vamos con la fase 3, la de proliferación. Esta comenzará con la generación del tejido en la herida, con un fin específico, que es contraer los márgenes y la epitelización. Entonces tenemos que se hizo la herida, se inflamó y ahora el recambio epiteliar y el crecimiento tisular que tendremos se va a centrar en que esos dos bordes vuelvan a juntarse. Entonces se vuelven a juntar los dos bordes, pero ahora queda una especie de surco entre ellos. Pues para eso va a servir la epitelización, que va a servir como parches para tapar esos pequeños huecos que se tienen en la unión de los dos márgenes que ya se juntaron. Pero ¿qué pasa? Que la fase 3 de proliferación, que es la que estamos viendo ahorita, tiene una continuación muy larga, que es la fase 4, la de maduración. Y es que en la fase 4 ya no vamos a tener los días tan contados, ahora vamos a contar en meses o en años, porque esta fase, la fase 4, puede durar hasta 2 años. La fase 4 es donde el nuevo tejido gana fuerza y flexibilidad, porque si bien en la fase 3, que es donde se juntaron los márgenes y quedó el surco y lo taparon, la epitelización tapó el surco, no significa que esa piel que esté ahí ya tenga las características necesarias de fuerza y flexibilidad que se necesitan para fungir como barrera mecánica contra patógenos. Pero en la maduración, que es la fase 4, vamos a tener la adecuación de esa nueva piel en cuanto a estas características. Y este proceso, repitamos, dura hasta 2 años. Nos interesa mucho el tiempo de duración de este proceso porque se ve interrumpido en muchas ocasiones.
y es cuando tenemos como resultado cicatrices de distinta índole, por ejemplo, hipertróficas o queloides o atróficas, ¿no? Entonces, tenemos que en la fase 4 puede durar 2 años y puede verse interrumpido. ¿Por qué se puede ver interrumpido? Bueno, por el lugar en donde se encuentra la herida, si es que está en alguna coyuntura o en alguna articulación, puede tener una cicatrización más tortuosa que la que se encuentra, digamos, en medio del pectoral, que es mucho más sencillo, no tiene mucho movimiento en cuanto a la piel. ¿Ok? Y es más fácil de cerrar, así que va a cicatrizar mejor que si tenemos, por ejemplo, infecciones, dehiscencias, procesos inmunológicos complicados, enfermedades asociadas como diabetes o simplemente el cuidado que le demos de no estar moviendo mucho la herida, estar traumatizando, tocándola, etcétera. Estas 4 fases son las que se tienen en la cicatrización comúnmente: hemostasia, inflamación, proliferación, cierre de surcos y maduración de la piel que cerró los surcos. Ahora vamos a ver los tipos de... Un segundito, dejen cambio las diapositivas. Ahora sí, ya vimos el proceso de cicatrización normal, pero ¿qué pasa cuando este proceso se ve interrumpido en la fase 4, que es como les decía, con una infección o algo así? Pues vamos a tener como resultado las cicatrices, primero que nada, queloides. ¿Qué son estas cicatrices? Bueno, en la cicatriz, en la fase 4, comenzará a darse flexibilidad y resistencia por medio de colágeno. Pues cuando este colágeno es excesivo o es faltante, vamos a tener distintos tipos de cicatrización. En este caso es excesivo. Es una cicatrización con relieve por un exceso de colágeno al momento del cierre. Comienza a tener una proliferación excesiva de colágeno y esto le confiere un relieve a la cicatriz. Es más o menos parecido al proceso que se tiene en las verrugas de BPH, en donde la reepitelización simplemente no puede dejar de suceder, comienza y comienza y comienza y sigue y sigue y sigue y sigue la repitelización hasta que se forma la verruga. En este caso es algo parecido, ya que se comienza la producción y la acumulación de colágeno desmedido, generando el relieve que vemos en las cicatrices queloides. Puede formarse años o meses después, porque habíamos dicho que la fase 4 de la cicatrización dura hasta 2 años, por eso del acontecimiento que la provocó. Tiene como características el grosor y la irregularidad, aspecto brillante y sin pelo, y también puede presentar textura gomosa, color rojizo o marrón, todo esto conferido por los factores que ya habíamos platicado. Ahora tenemos un tipo de cicatriz que es muy parecido a la queloide, pero es la hipertrófica. Esta se debe a una cicatrización excesivamente grande y que se extiende más allá de la herida propia. Como podemos ver, aquí tenemos una cicatriz hipertrófica de una aparente cortada, pero que se extendió a los lados. Estas comienzan de 6 a 8 meses después del cierre de la herida y no se conoce a ciencia cierta el motivo por el cual sucede. Sin embargo, se tiene como predisponentes la edad. Ya habíamos visto que la edad es algo muy importante en la reepitelización y sobre todo en el proceso inmunológico que se tiene y la reacción que tiene el cuerpo ante estos estímulos. La localización, ya habíamos visto que si se encuentra en alguna coyuntura es más difícil que se cierre correctamente, o infecciones que se presenten, ya que si en una cicatriz llegamos a tener alguna infección, pues comenzará un proceso traumático y muy tortuoso para la piel, que va a resultar en cicatrices hipertróficas. Veamos las cicatrices. Ahora, hay un tipo de cicatriz, puede ser la adherencia. Las adherencias son comunes después de procesos quirúrgicos. Se refiere a bandas de tejido cicatrizal, ¿sí?, que se forma después de una lesión o inflamación. Dicha manifestación es capaz de pegar órganos y estructuras a la pared abdominal. Aquí podemos ver la imagen de un ratoncito y se puede ver cómo tiene las partes del músculo abdominal, los rectos abdominales, adheridos con intestino delgado. Esto por medio de tejido cicatrizal, y esto puede suceder después de una cirugía, por ejemplo, una laparotomía exploratoria. Ahora veamos la otra cara de la moneda de las cicatrices hipertróficas o queloides. Tenemos a las cicatrices atróficas. Son muy comunes y muy características de las lesiones de acné.
Poseen apariencia hundida o deprimida y son muy notorias en el proceso de cicatrización de traumas mecánicos en la piel debido al acné, aunque también pueden presentarse en cicatrices posteriores a una herida quirúrgica, teniendo como principal factor la cicatrización incompleta o interrumpida. Entonces, si nosotros tenemos una cortada quirúrgica, una herida quirúrgica, y esta por alguna razón, ya habíamos visto que por deficiencia inmunológica, por edad, por localización, etcétera, aumenta la producción de colágeno, vamos a tener una cicatriz hipertrófica o queloide, dependiendo si se extiende o no más allá de sus límites. Sin embargo, si en nuestro proceso de cicatrización normal llegamos a tener problemas como una cicatrización incompleta o interrumpida, este colágeno que en las cicatrices queloides o hipertróficas es excesivo, ahora se verá atenuado, se va a ver en menor medida, dándonos como resultado una cicatriz atrófica. Ahora, complicaciones de una herida, pues ya deberíamos saberlo con esta pequeña plática. Tenemos dehiscencias, que es la apertura de un cierre que se hace, por ejemplo, una cesárea. Podemos ver aquí en este punto cómo se abrió esta herida quirúrgica que tenemos aquí. Se abrió y tiene una infección grave. Tenemos las dehiscencias, la apertura de un cierre quirúrgico, dolor propiamente, acumulación de suero. Tenemos algo muy importante que es la infección, ya que si no se hace con los estándares necesarios de esterilidad, podemos caer en infecciones que pueden desencadenar en este tipo de casos. Inclusive podemos llegar a tener un shock séptico si es que no se trata a tiempo y la infección sigue avanzando. Tenemos también eventraciones, por ejemplo, aquí se ve, digamos que estamos en la cirugía y por algún motivo maceramos el músculo recto abdominal. En lugar de pasar por la línea alba, maceramos el músculo recto, lo debilitamos. ¿Qué pasa? Que ese paciente al momento de realizar alguna maniobra de valsalva, etcétera, realizar algún esfuerzo, puede tener alguna ruptura de ese músculo generando eventraciones o hernias. Entonces es muy importante no macerar tejidos importantes y vitales como los músculos. Y atravesar para, en este caso, la laparotomía exploratoria, por lugares que no tengan gran significancia, por ejemplo la línea alba, y hematomas, que ya vienen directamente de la dehiscencia, porque al momento de abrirse se vuelven a romper los vasos que ya habían sanado y comenzamos a tener hematomas y sangrados. Estos son a grandes rasgos las complicaciones de una herida quirúrgica, los tipos de heridas y la cicatrización normal de una herida. Espero que les haya gustado la exposición y pues muchísimas gracias y buenas noches.